lamentablemente se seguirán contando en jornadas sangrientas tras lo que fue la incursión de Hamas y la respuesta de Israel en los últimos días. Estamos en guerra. Esta fue la declaración que se hizo el sábado por parte del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, tras lo que significó el sorpresivo ataque del grupo militante palestino Hamas por tierra, por mar y por aire desde la Franja de Gaza. Al menos 700 israelíes murieron durante los ataques, cientos de personas resultaron heridas y al menos 100 secuestradas, de acuerdo a la información entregada por el propio gobierno. Queríamos tener la mayor cantidad de información de primera mano, o por lo menos lo más cerca que pudiéramos, y es así que nos contactamos con Gabriela Jonas Aaron, quien hace 23 años vive en la localidad de Meitar, en el sur de Israel. Espero haber nombrado todo como corresponde. Gabriela, Sergio Ferreira es mi nombre, desde el programa ATP, desde la ciudad de Santa Fe te estoy saludando. Buenas tardes, si es un saludo correspondiente o apenas un formalismo para ustedes. Sí. Bueno, sí, acá es de noche, son las 21:30, 21:32. Yo vivo hace 27 años, no Bien. importa, 4 años, no es mucha diferencia. Sí, pronunciaste bien. Vivo acá, viví en Rosario, soy oriunda de la provincia de Santa Fe, nací en Moisésville, y viví en Rosario 10 años, trabajé como periodista, y aquí yo soy docente universitaria y secundaria, y justamente enseño en una universidad, un college que queda muy cerquita de la Franja de Gaza. Entonces estamos todos muy movilizados por todo lo que está pasando. Gente que trabaja con nosotros, la mayoría de la gente vive en la zona, el personal fundamentalmente están en la parte administrativa, también docentes, y bueno, cada día nos vamos enterando de otras barbaridades, de otras atrocidades que están sucediendo. Dijiste que hay, hasta ahora, hoy estuve chequeando los datos, hablan de 900 muertos, pero sabemos que va a llegar a más. Hablan de más de 2.500 heridos, entre ellos muchos heridos graves y, bueno, letales. También hay cientos de rehenes, tomados por rehenes, entre ellos mucha gente, madres con hijos, una mamá con 2 niños, uno de ellos de 9 meses, un bebé. Gente grande, abuelos de 80 y pico de años, todos están en la Franja de Gaza. Y como vos bien dijiste, Sergio, ese fue un ataque inesperado, tras una época que había una suerte de calma. Hubo un par de movimientos en las últimas semanas, pero el ejército dijo que ellos pensaban que no había en estos últimos momentos una posibilidad de guerra. A la población de Israel, fundamentalmente a la población mayor, les trajo como un déjà vu de lo que fue a 50 años, justamente en octubre, el 6 de octubre del 73, de 1973, cuando fue la guerra del Día del Perdón. Pero esto es mucho peor. La cantidad de muertos civiles en esta guerra es mucho más alta, mucho más grande, y en este caso no había las fuerzas del ejército tardaron en reaccionar. El Hamas es una operación que fue orquestada por el Hamas durante muchos meses, muy, muy orquestada, y por eso se habla de una gran falla. Todavía no se han sacado conclusiones, solamente estamos intentando de frenar el avance de los terroristas, que porque entraron al país hay un muro y hay otro medio que se construyó para evitar que se entre, y se pensó que con esa tecnología y con ese muro estaba todo bloqueado, cerrado herméticamente, y bueno, esa teoría, esa concepción sería... se estalló en 1000 pedazos, y bueno, ahora están tratando de que no sigan entrando terroristas. Fue muy impactante porque
por un lado entraron como dijiste vos, por tierra, por mar, por aire, y por otro lado empezaron a bombardear como una cortina de humo para un poco tapar esa entrada, que estemos ocupados en eso y no en lo otro, y entraron a muchos asentamientos kibutzim, que son como pueblos chicos que vive la gente, y otros pueblos, y ahí entraron casa por casa, y bueno, mataron gente, o sea, y por otro lado, no es que perdonaron la vida a chicos hay familias enteras que yo conozco, gente muy hermana de una maestra que conozco, que toda la familia fue asesinada a sangre fría. Como el libro de Truman Capote, sí, más o menos. Tal cual, tal cual. Y por otro lado, había una fiesta de música electrónica ahí muy cerca del límite, con unos 2000 y pico de jóvenes y no tan jóvenes, que por la mayoría jóvenes que estaban ahí bailando, bueno, la pasaron toda la noche y entraron y bueno, ya empezaron a perseguirlo. Y bueno, también así como a mansalva les tiraron, ellos se ven fotos de ellos, filmaciones de ellos corriendo por los campos y bueno, los persiguen. Mataron 200, se encontraron, hasta ahora puede ser más, 260 cuerpos tirados ahí en distintos lugares. Y hay muchas historias buenas que han sobrevivido, que no sé cómo, por ahí en un boquete de basura, una chica entró a una heladera, estuvo un día y medio, no sé. Y bueno, hay una sensación de impotencia, mucha tristeza. Hoy también murieron soldados que fueron también, bueno, el mismo día ese hubo soldados que fueron a defender, murieron, hoy también murieron 12 por lo menos que estuvieron en otro combate. Ciudades arrasadas. Sderot, que es la ciudad que queda muy cerquita del lugar donde yo trabajo, de la universidad, está vacía hoy porque la gente se fue. Y bueno, esto tiene que ver con muchas causas. Sí. Como dije, una es una suerte de... Yo pienso que fue como no sé, el servicio de información no funcionó, porque si es un plan orquestado, una operación tan compleja planeada durante meses. La inteligencia no estuvo a la altura de las circunstancias. No estuvo a la altura de las circunstancias. No había una cantidad de batallones que puedan estar ahí, que siempre hay varios batallones ahí en el límite. Eso se sabe también que por todo este último año hay una crisis política muy grande en Israel. Todos los sábados estaban recibiendo protestas, sí. el gobierno de Netanyahu. Sí, 40 semanas casi, yo estuve casi en 30 y pico, no sé, acá, no solamente en Tel Aviv, en todos los lugares, en muchos lugares, y eso también como que le emitió una señal hacia el Hamas y otros grupos, que acá está todo debilitado. Se hablaba de que muchos combatientes que son de la reserva, desde aviadores hasta gente de la inteligencia, hasta soldados comunes, que no se iban a alistar si se llamaba, pero se iban a negar a alistarse porque no querían obedecer las órdenes de este gobierno. Pero llegada la hora cero, como se dice, el día D, todos se alistaron y bueno, por suerte hay todavía el tejido social no se destejió, no sé sí. si se puede decir de esa manera, y la gente los está ayudando, todos los soldados los reservistas los llamaron y fueron, gente que ya está jubilada, eran militares de alto rango, fueron y empezaron a luchar ahí. Hay muchos cuentos de valentía, de cosas que son de otro mundo, pero hay también un gran temor y una gran impotencia, enojo. Esas son y como vos dijiste, el número de muertos no está cerrado.
No, son números que no están y que van a subir. Y que es Seguramente. como que es algo terrible porque vos decís, hoy eran 800, cuando yo fui a hacer una cosa que tenía que hacer, volví, eran 900, miré Tal las cual. noticias. O sea que Gabriela, es algo que no se puede entender. te consulta mi compañera María Luisa Leli. ¿Qué tal, Ujú. Gabriela? ¿Cómo estás? Buenas Hola, tardes. Para buenas nosotros tardes. buenas tardes, para vos buenas noches. Sí, sí. Nosotros tenemos una representación sobre lo que ocurre en Israel y en el mundo árabe y la relación entre árabes, palestinos, israelíes, judíos, islámicos y demás, que quizás está un poco mediatizada por lo que son las películas, las series y también por la información que nos llega, por supuesto, desde el extranjero, desde Israel. ¿Cómo es vivir en un país atravesado ya desde hace muchas décadas por un conflicto que tiene que ver con un origen religioso, con la pertenencia del territorio de Palestina? ¿Cómo es la vida diaria entre justamente judíos, no judíos, israelíes, árabes? Y además teniendo en cuenta, por supuesto, la participación de Hamas, que es una organización paramilitar, nacionalista, islámica. ¿Cómo es convivir, si se puede convivir, entre tanta diversidad? Es complicado. Cuando uno vive el día a día y estás así como dentro de la rutina, es como que estás viviendo una vida común. Sentí menos, y yo sé que sentí menos inseguridad que mucha gente que vive en Rosario, por ejemplo. Mi familia vive en Rosario, ¿ok? Yo vivo en una ciudad, casi ciudad, tenemos 909.000 habitantes, más o menos, que estamos, hay una ciudad muy cerquita de una población que se llaman beduinos, que son árabes, pero que son diferentes. Ellos eran nómades hasta hace muchos años, no sé, 50 años, 40 años, y se vive acá mucha gente, también ellos, hasta el otro día, hasta que pasó, hasta el sábado, pasaban por el límite trabajadores de la Franja de Gaza para trabajar acá. O sea que hay también una interdependencia. Ellos son mano de obra para nosotros también. Ellos, por ejemplo, la luz se la suministra Israel. Eso no quiere decir que Israel no cometió errores y que hay obviamente, yo pienso que siempre hay culpables, pero bueno, en este caso creo que esta agresión y esta falta del Hamas y bueno, no sé, ver chicos y tirarle un tiro, que eso es algo que no se puede entender, que se vio en muchos países. Es algo que nos descolocó. No quiero decir que Israel no tenga la culpa y que bueno, pero Israel, yo creo que esta fue algo equivocado. Yo no lo digo yo, porque yo leo, me informo y lo dicen politicólogos, especialistas en seguridad. Israel, en lugar de fortalecer a Abbas en los territorios de Judea y Samaria, es como que fortaleció al Hamas. Y ahora es lo que pasa. También hay otro tema que es otra causa, perdona que me vaya a otro tema, pero es muy importante destacarlo, que todo el acuerdo que se anunció, el acuerdo de paz con Arabia Saudita, también puede ser una de las causas de este ataque, aunque eso es algo nuevo y el acuerdo es algo que se fue preparando, y el acuerdo es algo del último mes, que cuando habló Biden y bueno, Netanyahu. Hay que tener en cuenta que Hamas está alistado con Irán Claro. y Hezbollah, y que son chiitas. También es todo un tema de las internas del mundo islámico. Sí, sí, sí. Es también importante destacar. Volviendo a la cotidianidad, bueno, acá yo voy a la clínica donde nosotros, el farmacéutico es beduino, los doctores son árabes o beduinos, el fisioterapeuta, hay muchas empleadas domésticas que vienen a trabajar acá o allá. Yo tengo enseño alumnos en la universidad donde yo trabajo, beduinos, o árabes. Hay docentes árabes o beduinos o árabes. En la zona del sur hay más beduinos. Que tienen familiares también en la Franja de Gaza o en Judea y Samaria.
O sea que es algo que hay contactos. Yo el año pasado, bueno, pinté mi casa y vi el pintor que vino a ver, un muchacho que vive cerca de mi casa, pero para el límite yo estoy muy cerca del límite del sur de la zona de Judea, lo que se llama el sur estoy a 70 kilómetros de Hebrón, ¿ok? Entonces, sí. Yo no vivo en los territorios, ni nunca pensé vivir. Lo que pasa es que este gobierno también llevó a que se generen muchos puntos de conflicto y de enfrentación, porque es un gobierno muy de derecha, que la mayoría de la coalición no son de ultraortodoxos o son de extrema derecha. Entonces no hubo una forma de contemporizar, tampoco, por ejemplo, no sé si se aplicaron, pero hubo como declaraciones de ser más duros en las cárceles por los presos palestinos. Ahora, claro. Bueno, eso también puede haber llevado a todo contribuyó, son muchos factores que creo que llevaron a este ataque, y bueno, yo pienso que va a llevar mucho tiempo recomponer. Hay que ver si yo pienso otra vez el tejido social que como que se destejió, sí. Se puede decir así, en todo el país, pero fundamentalmente en toda la zona de la franja de Gaza, lo que se llama, lo que rodea Otef Gaza, lo que rodea a Gaza, y la gente que se siente como abandonada, traicionada. Y se dice que también se invirtieron muchas energías en proteger a los colonos que viven en Judea y Samaria, y menos a esa gente. Bueno, las cuentas se van a cerrar después. Primero hay que llevar un poco de que se estabilice la situación y que podamos, no sé, va a llevar mucho tiempo, vamos a ver qué pasa. No creo que muchos al principio decían que hay que conquistar de nuevamente la franja de Gaza, eso no creo que se lleve a cabo, no creo que Israel entre en esa, pero sí, ahora todo el tiempo, por ejemplo, hoy todo el día escuchamos aviones, porque es una base que los aviones pasan por acá arriba. En mi casa no hubo alarmas hasta ahora, pero la gente pasó horas, días, están pasando en la incertidumbre. En la incertidumbre y encerrados en sus casas o encerrados en esa... todos tenemos en nuestras casas, las que están construidas de los fines de los 80, una pieza que es de hormigón, que es una pieza de seguridad. De concreto, exacto. Sí, así que es así. Gabriela, una última consulta por lo menos de mi parte. Hoy a la mañana, y retomo parte de lo que vos decías, hoy a nuestra mañana, seguramente a su mediodía o a su tarde, se hablaba ya de una situación de dominio por parte de Israel en la Franja de Gaza, pero con algo que a mí me resultaba muy llamativo. Se habían cortado todos los servicios que se proveen desde Israel a la Franja de Gaza, que tiene que ver con energía eléctrica, con gas, sí. Por lo tanto se doblegaba la situación de esa forma. Es tan raro como llamativo, por lo menos desde este lugar del mundo, que haya dos lugares con un conflicto tan áspero, tan duro, pero que a su vez se esté hablando de doblegarlo justamente con servicios básicos, más allá de las acciones militares, claramente. Bueno, eso siempre se hace. No es la primera vez. Y esta vez, bueno, se hizo otra vez. Se corta, después se vuelve, se corta, sí, es así. Hay que destacar que muchas otras veces se han... yo no estoy defendiendo, o sea, lo que... En este momento estoy muy... quiero como, no sé si... Yo no soy vocera del gobierno de Israel. No, se entiende claramente. Obviamente que ya también hay población civil y gente, niños inocentes, como acá. Yo no quiero decir que el gobierno de Israel sea como el ejército es el ejército y la guerra es la guerra, y yo pienso que ahora no sé, como dicen todos los medios, justifican la meta, o sea, la meta, y sí es, pero eso no es nuevo, eso pasó muchas veces. Se cortó la luz, son sanciones para que la conducción empiece a entender que la gente que vive allá también sufre. Lo que pasa que muchas veces ellos usaron a la gente, a los pobladores, como escudo humano. Tal cual. Y eso pasó muchas veces. No es la primera vez.
no sé si dominan, todavía no se dominó la franja, no sé si se dominó porque ellos siguieron, si están, ahora hubo también, todavía hubo alarmas y tiraron misiles. Lo que se intentó es limpiar, digamos, de terroristas toda la zona del anillo que rodea a Gaza, que entraron. Hubo hoy a la tarde combates en las ciudades de Herod todavía, o sea que había, porque siguieron entrando, porque es muy difícil. Son muchos kilómetros y hay que como que cerrar otra vez y es muy difícil hacerlo, bajo fuego también. O sea, Tal cual. es una situación compleja y bueno, ahora esperemos que hubo también, tengo que decirlo, no sé si lo dije antes ya, también hubo, no sé, también tiraron, hubo bombardeos de la zona norte, en la zona norte desde Líbano, que también es otro frente porque muy así... Mucho está enfrentamiento. todo atado con alambre, Sí. está todo muy así. Se entiende. Se sabía que podía haber una reacción de allá. Se entiende. Se sabía. Gabriela, muchísimas gracias por tu tiempo. Realmente apreciamos mucho tu visión y sobre todo tu puntualidad a la hora de informarnos sobre lo que está ocurriendo. Muchísimas gracias por tu No, predisposición. gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Buenas noches.